incidencia del Caribe en Colombia a cargo de Alfonso Múnera Cavadilla, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. El doctor Múnera es máster en Historia de la Universidad de Connecticut y en Historia Latinoamericana y de Estados Unidos. Fue galardonado como uno de los ciudadanos afrodescendientes destacados en Colombia. Bienvenido, doctor Múnera. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Bruce McMaster, mi amigo, quien ha tenido conmigo la distinción de invitarme a este importantísimo evento. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí y que han tenido la generosidad de escucharme hoy. Mire, yo voy a hablar del Caribe en general. Voy a pedir que pongan un mapa, a ver si lo ponen, de manera que, ¿por qué no ponemos el mapa del Caribe? Muy bien. Yo creo que no podemos hablar del Caribe si no empezamos por entender qué pasa en ese mapa. No tengo aquí un señalador, pero rápidamente lo que quisiera decir es lo siguiente. Cuando hablo yo del Caribe, hablo básicamente, no importa, cuando hablo del Caribe hablo básicamente no solo de las islas, sino del Caribe continental. Eso me parece sumamente importante tenerlo presente. El Caribe no solo son las islas orientales, las islas del centro, las del norte, no, es también toda esta costa centroamericana, hasta México, que incluye por supuesto Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, etcétera, Guatemala, México. Además, porque históricamente esa relación es clave para entender lo que sucede en lo que llamamos la región del Gran Caribe. Es importante saber que Cartagena, Veracruz, Panamá, San Pedro Sula en Honduras, Puerto Limón en Costa Rica son enclaves caribeños. Hacen parte de una historia caribeña, no hacen parte de una historia pacífica, no hacen parte de una historia andina, no, hacen parte de una historia caribeña. Eso me parece que es fundamental. Ahora bien, como soy de los que cree que los problemas económicos no se pueden entender si no entiende uno la historia, estoy absolutamente convencido de eso. Creo que es muy importante empezar por señalar un contexto histórico básico, rápido, para que podamos entender lo que vamos a enfrentar y lo que estamos enfrentando hoy los empresarios colombianos ahí en el Caribe. Mire, en primer lugar me gustaría señalar algunas características que yo llamo propias del contexto histórico político del Caribe. Primera, el Caribe fue hasta hace muy poco, sobre todo el Caribe insular, una región de colonias de los grandes imperios europeos. Las primeras islas que se independizaron aquí en el Caribe, fuera de Haití, Puerto Rico, Haití, Cuba y República Dominicana, o sea, las islas caribeñas de origen hispánico, pues bueno, todas las otras islas, todas las demás, las islas del Caribe inglés, las islas del Caribe francés, etcétera, todas han estado bajo estatutos coloniales prácticamente hasta los años de 1960. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Imperios como Inglaterra, Francia, España, Holanda tuvieron posesiones y siguen teniendo posesiones allí. En segundo lugar, es importante saber que el Caribe es un lugar único, en el sentido de que allí se inició la modernidad. La modernidad no se puede entender sin lo que fue ese primer encuentro del Caribe. Ahí se crearon las condiciones para generar un mercado mundial. Allí se crearon las condiciones para que todas las razas del mundo se encontraran y habitaran en un mismo espacio reducido, que es la región Caribe.
Por lo mismo es un lugar estratégico desde el siglo XVI hasta los días de hoy. Nada de lo que pasa en el mundo deja de afectar al Caribe. Y siempre que hay una situación de crisis, el Caribe es un lugar clave, por lo cual el Caribe ha sido escenario de guerras imperiales permanentes, ha sido escenario de las dos grandes revoluciones que se han dado en el continente americano, si exceptuamos la Revolución Norteamericana. Las tres grandes revoluciones fueron la Revolución Norteamericana, la Revolución Haitiana, que acabó por primera vez radicalmente con la esclavitud y destruyó un emporio extraordinariamente importante, económico, y por supuesto la Revolución Cubana, que estableció por primera vez y hasta el día de hoy el único gobierno de orientación abiertamente comunista en América. Ustedes me dirán Venezuela. Bueno, Venezuela sí, pero Venezuela no ha llevado el comunismo, llamémoslo así, a la situación radical a la que lo llevó Cuba con la socialización total de los medios de producción. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Cuba fue? ¿Por qué? Esa es una pregunta que hay que contestar. Lo mismo que habría que contestar, ¿por qué Cuba es el escenario del proceso de paz en Colombia? Nada de eso es coincidencia. Eso es muy importante tenerlo presente en el rol clave estratégico que juega Cuba y que juega el Caribe en general en materia política en el mundo de hoy. Ahora bien, ¿cómo definimos los rasgos de la geoeconomía del Caribe? Creo que tenemos que acudir aquí también a la historia para entender su naturaleza actual. En primer lugar, estamos hablando de una región que fue desde sus inicios, definió desde sus inicios su vocación económica. El Caribe es especialmente una economía de exportación. Durante siglos, lo que el Caribe hizo fue exportar productos agrícolas, básicamente azúcar, bajo la modalidad de plantación esclavista hasta finales del siglo XVIII y luego trabajo libre. Pero mire, siempre insisto en esto, uno no se puede equivocar en lo siguiente. En esa región del Caribe, en la parte más oriental del Caribe, hay una islita pequeñita que casi no se ve, abajo aquí del centro, Barbados. Esa islita fue en el siglo XVII más importante en materia de exportación, más importante que Filadelfia, Nueva York y Boston juntos. Y Haití fue probablemente en el siglo XVIII la región más productiva en materia agrícola del mundo. Es decir, si uno midiera la unidad de producción en el siglo XVIII, probablemente tendríamos que decir que Haití fue la región productiva más importante del mundo. Cuba fue más importante que cualquier país latinoamericano en el siglo XIX. Mucho más importante su economía que cualquiera de los países latinoamericanos. Tuvo ferrocarril, tuvo telégrafo, tuvo teléfono, primero que cualquiera de los países latinoamericanos y primero que España, además. De manera que todo esto es un contexto que permite entender que estamos hablando de una región que históricamente ha jugado un papel muy importante en materia económica y política. En segundo lugar, me parece muy importante también señalar que como ninguna otra región, los puntos claves de la región del Gran Caribe han estado interconectados siempre, no solo entre ellos, sino interconectados con la economía mundial. Esto desde el siglo XVI, con la economía mundial. Eso me parece a mí fundamental tenerlo claro. Nunca ha habido una desconexión hasta muy recientemente entre La Habana, Jamaica, Cartagena, Veracruz, Panamá, La Guaira, etc. Pero además quiero señalar otro rasgo para entrar a la situación actual y de este rasgo me voy a detener más adelante. El Caribe se caracteriza por ser una región con una fuerte tradición de comercio ilegal. Yo les voy a poner a ustedes varios ejemplos para que ustedes vean la dimensión de esto.
El primer virrey que mandaron a Cartagena con destino a Bogotá tuvieron que devolverlo porque era contrabandista. El virrey Góngora, Caballero y Góngora, cuyas fotos están en la Academia de Historia, era un gran contrabandista. Se vino para Cartagena a dirigir el contrabando para poder financiar las expediciones del Darién. Los indios guajiros eran mucho más modernos que todos ustedes. Mandaban a sus hijos, lo mismo que los indios del Darién, mandaban a sus hijos en el siglo XVIII, mandaban a sus hijos a Jamaica a estudiar inglés. Ahora tenemos dificultades en Cartagena para mandar a la gente a estudiar inglés. Bueno, los indios los mandaban en el siglo XVIII para que pudieran comerciar con los ingleses, con los franceses, con los daneses. En Tolú construyeron 2 fuertes para defenderse de los españoles, porque tenían que contrabandear con los ingleses, con los holandeses, con los franceses. Pero no solo era la costa, no solo era la costa, tuvieron que cerrar el atrato, porque desde Bogotá había un tremendo contrabando de oro que salía por el atrato. Pero además había una tremenda conexión de contrabando con Venezuela. Estoy hablando siglo XVIII, De manera que una de las cosas que dije en uno de mis libros es que desde el siglo XVIII creamos una psicología colectiva en la cual se internalizó el sentido de lo ilegal. Ojo, porque ahora que estamos hablando de contrabando, hay que tener muy presente todos estos fenómenos históricos de larga duración. Muy bien, ¿qué tenemos hoy en el Caribe? Tenemos 2 momentos de ruptura en la geopolítica y la geoeconomía. El primero en la década de los 60, con el triunfo de la Revolución Cubana y su impacto que transformó de muchas maneras la región del Caribe y Latinoamérica. No me voy a extender mucho en eso ustedes lo saben. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos que mirar los grandes cambios que se están dando aquí desde los años 80. Primero, y a esto me voy a referir ahora en detalle, papel preponderante de la industria turística en la mayor parte de las islas e importancia creciente en toda Centroamérica y en particular en México y Colombia, como un sector clave, como un sector fundamental de la economía. Segundo, fundamental, años 80, desarrollo del narcotráfico y tráfico de armas. Cuando yo fui embajador en Jamaica en 1999, tuvimos que montar una estrategia en Colombia clave, fundamental, para llegar a unos acuerdos de seguridad con Jamaica, porque Jamaica nos estaba amenazando a nosotros que iban a convocar una reunión regional en el Caribe para ponerle visas especiales a los colombianos por el problema del tráfico de drogas. No me quiero extender mucho en eso, pero ese fue un momento sumamente difícil para nosotros en el Caribe, en Colombia. Pero además tengo que decirles esto, he vivido 4 años en Trinidad y Tobago y puedo asegurar que hay otra vez una tendencia creciente a el desarrollo de una industria de narcotráfico en el Caribe. El embajador de Colombia en los Estados Unidos lo debe saber mejor que yo. Es un problema creciente que nos va a tocar de nuevo enfrentar. Pero además, ¿cómo no señalar la transformación política que nos afecta directamente a todos? Venezuela, Grupo Alba, Petrocaribe, son fenómenos que hay que tener presentes, tanto políticamente como económicamente, porque ejercen una influencia clave y van a ejercer una influencia clave en los destinos de Colombia. Ahora bien, más recientemente quiero reseñar algunos fenómenos de importancia. Inversiones de China, al menos en 10 países del Caribe. Pero mire, yo quiero que ustedes miren estas cosas, que a mí me parece que tenemos que repensar. China va a financiar un puerto en Santiago de Cuba. China va a financiar un puerto en Jamaica. Es socio ya del principal puerto de Jamaica. China va a financiar Puerto Cabello, o está financiando ya Puerto Cabello en Venezuela. Yo no me puedo extender aquí en el tiempo que tengo, pero todo esto va a tener un impacto tremendo sobre nuestra estructura portuaria y sobre el desarrollo de nuestro comercio exterior. Pero además, ojo con lo que les voy a decir,
Hoy se habla de algo que se llama nearshoring. En otras palabras, acercar la producción al consumidor. Yo me vivo preguntando, ¿para qué hicieron los cubanos Puerto Mariel? ¿Qué va a pasar en Puerto Mariel? ¿Quién va a invertir? No en el puerto, en la zona franca de Puerto Mariel. No. A 90 millas de los Estados Unidos. ¿No? ¿Quién va a invertir allí? China, seguramente, pero México también. 46 grandes empresarios fueron a Puerto Mariel, mexicanos, y están en conversaciones. Todo esto nos afecta, ¿cierto? Todo esto afecta a la gran competencia porque se trata de acercar la producción al gran consumidor que se llama Estados Unidos, ¿verdad? Y los chinos están buscando cómo llegar allí, al Caribe, cómo asentarse allí en el Caribe. Pero también los mexicanos, también los brasileros, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si los colombianos los estamos haciendo, no tengo noticias. Ahora bien, pensando en todo esto, ¿cuáles son los desarrollos claves estratégicos que merecen una mirada, una atención perceptible por nuestro impacto o por su impacto en nuestra economía? Permítame señalar varios igualmente para la reflexión de ustedes. En primer lugar, me gustaría referirme a la industria turística. Yo no puedo entender cómo es que para nosotros en Cartagena no es una prioridad la industria turística. Pero además, mire, le voy a decir esto. En los últimos años, la industria turística es tan importante en el mundo que 1 de cada 11 empleos en el mundo lo provee la industria turística. 1 de cada 11 empleos. Es el tercer sector exportador en el mundo, después de los combustibles y de los químicos. Pero además, ¿quiénes son los grandes exportadores de turismo? China, con ventaja, 29%. En segundo lugar, Estados Unidos, con un 9%. ¿A dónde están yendo todos esos turistas? En América Latina, en el Caribe. Yo les voy a decir el destino que más ha crecido de una manera asombrosa, México. México recibe hoy 32 millones de turistas. O sea, casi está llegando al nivel de los grandes receptores de turismo en Europa. 32 millones de turistas recibe México hoy. De los 32 millones de turistas, ¿cuál es el principal aeropuerto de entrada? Cancún, en el Caribe. ¿Cuál es el principal puerto de entrada para los turistas de cruceros? Cozumel, en el Caribe. ¿Cuál es el principal destino? El Caribe, la Ribera Maya. México se ha vendido exitosamente como un país caribe y ha aprovechado, por supuesto, sus ventajas geográficas excepcionales de estar muy cerca a los Estados Unidos y a Canadá, y ha aprovechado el Tratado de Libre Comercio para eso. 7 millones de turistas llegan al Caribe mexicano. Estamos hablando de palabras mayores. ¿Cuánto llega a Cartagena? ¿Cuánto llega a Cartagena? 300.000 turistas internacionales. ¿Cuánto llega a todo el Caribe? No creo que pase de 500.000 turistas internacionales. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que preguntarnos qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué en Cartagena, centro turístico internacional de primera importancia en Colombia, por qué no llegan los turistas internacionales? ¿Por qué la alcaldía de la ciudad no le da importancia al turismo? ¿Por qué no es una prioridad en los planes de desarrollo? Si el turismo genera el 32% del empleo de Cartagena, ¿por qué se tiene que manejar por una corporación que hace todos los esfuerzos posibles, público-privada? ¿Y por qué el Estado no le da la importancia que esto tiene? Sobre todo aquí, el gobierno local. Bueno, habrá que contestar esta pregunta después, porque no tenemos mucho tiempo. México está recibiendo, ojo, 450.000 turistas colombianos. Ha sido un crecimiento impresionante. El cuarto exportador de turismo de México es Colombia. El cuarto. Después de Estados Unidos, Canadá y otro país que no recuerdo. El cuarto es Colombia.
¿Por qué los colombianos están prefiriendo ir a la Ribera Maya y no al Caribe colombiano? Algo está pasando. Eso tenemos que estudiarlo, sobre todo quienes están vinculados a la industria turística. Santo Domingo recibe 6 millones de turistas. Cuba recibe 3,5 millones de turistas internacionales. Y va a recibir, según sus planes y según se desarrolla la apertura con los Estados Unidos, va a recibir alrededor de 7, 8 millones de turistas en los próximos 5 años. Hay que pensar, hay que repensar qué está sucediendo con la industria turística nuestra en el Caribe y con la industria turística en general en Colombia. ¿Cómo estamos compitiendo? ¿Qué está fallando en una industria de crecimiento exponencial importantísimo y en una industria que genera tanto empleo que tanto estamos necesitando? En segundo lugar, la estructura portuaria. Mire, aquí no me voy a detener, pero lo que está produciendo la expansión del Canal de Panamá, y no crean que el Canal de Nicaragua es cuento chino. Sí, es cuento chino, pero es un cuento chino de verdad. Es un cuento chino de verdad. Y hay ya estudios serios que se están haciendo, ya hay inversiones serias y ya hay grandes megaindustrias navieras que están interesadas en ese tema y que están hablando positivamente sobre ese tema. Eso se tomará 15, 20 años, no lo sé, pero si eso se hace, cambia completamente el sentido del comercio marítimo en el Caribe y probablemente en el mundo. Pero además vamos a competir, estamos compitiendo con Jamaica. Faltan 3, 4 años para que Jamaica se ponga al nivel que se tiene que poner, pero se va a poner porque ya ha comprado el puerto, ya se lo entregaron a una gran industria francesa china. A esas cosas hay que pararle bola. Cuando se desarrolle Puerto Cabello, el puerto de Cartagena pierde todo el comercio, muy probablemente de Venezuela. Todo eso hay que mirarlo, porque ¿qué va a pasar si mañana es más competitivo para los megabarcos ir a Jamaica o transbordar en Panamá y no en Cartagena? ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa eso en materia de incremento de precios? ¿Qué significa eso? Hay una competencia enorme que hay que pararle bola allí. Hay unos desarrollos extraordinarios, hay inversiones extraordinarias y hay crecimientos extraordinarios que tenemos que estudiar, porque pueden finalmente ejercer una influencia fuerte sobre la economía y sobre el comercio exterior colombiano. Seguridad. Mire, este es un punto en el que me gustaría detenerme, pero no puedo porque ya no tengo mucho tiempo. Pero ojo con el problema migratorio. Problema migratorio y fronteras se va a convertir en un problema sumamente delicado en Colombia, porque va a ser muy difícil parar, como en el resto del mundo, las grandes corrientes migratorias. Hoy tenemos a los cubanos y a los haitianos, pero mañana pueden ser más que los cubanos y que los haitianos. Y el problema que tenemos con esto es que no es solo un problema político, es también un problema económico que involucra otra serie de problemas que tenemos que examinar con cuidado, porque puede llevar esto a crisis políticas complicadas, con Venezuela, con Panamá y con otros países de la región. No tengo mucho tiempo para detenerme, pero me parece muy preocupante lo que está pasando. El contrabando. Mire, déjenme decir una palabra sobre el contrabando. El contrabando no es un problema que se pueda resolver con medidas económicas ni con medidas de seguridad. Podemos hacerlo, podemos disminuirlo, pero el contrabando en Colombia es un problema esencialmente cultural. Los colombianos tenemos una tradición de contrabandistas de varios siglos. Tenemos una tradición de irrespeto a la legalidad.
tenemos una psicología colectiva que beneficia la ilegalidad. Por eso han prosperado aquí de manera extraordinaria, entre otras razones, otros tipos de contrabando, narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el tráfico ilegal de personas, etc. Yo pienso que si no trabajamos en esa dimensión, si no entendemos eso, si no enfrentamos eso, bueno, podemos seguir hablando toda la vida de contrabando y no lo vamos a lograr controlar, como no lo controlaron los españoles, como no lo controlamos en el siglo XIX, como no lo controlamos en el siglo XX y como probablemente no lo vamos a poder controlar en el siglo XXI, porque es una historia de la que pudiéramos hablar largamente, porque además tenemos ya estudios muy buenos sobre eso. Además tenemos, claro, el insumo de China, que es fundamental, país que crece, país que vende, país que utiliza todos los mecanismos posibles. Finalmente quisiera decir dos cosas. Cambio climático, no tengo mucho tiempo para eso, pero el presidente Obama dijo la otra vez que Estados Unidos enfrenta dos grandes problemas, el cambio climático y la expansión de China. Yo pienso que Colombia y todos los países nuestros enfrentan seriamente un problema con el cambio climático, con el incremento de los desastres naturales, etcétera, etcétera. Con la erosión costera, Cartagena tiene problemas muy serios con el crecimiento del nivel del mar, etcétera, etcétera. Destrucción de las barreras coralinas, en fin. Lo que se viene es bastante complicado y va a afectar también la economía. Y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático conjuntamente con el Pacífico. Una última conclusión. Mire, estamos en un momento de extraordinario dinamismo y transformaciones de orden político y económico en el Gran Caribe. Estamos ante la expansión del Canal de Panamá, ante el nuevo canal, expansión de puertos, creación de nuevos puertos, inversiones macros de China, papel de China y Brasil. Estamos ante las nuevas alianzas navieras, estamos ante los movimientos de acercamiento de la producción a los lugares de consumo, o lo que otros llaman capitalismo regional. Todo esto muestra un escenario de mucho movimiento, de riesgos y oportunidades, que requiere de una atención muy importante por su impacto en la estructura portuaria del país, en el desarrollo en general de la industria y en nuestra capacidad en materia de comercio exterior. Y por último, de lo que estoy totalmente convencido, hoy esta es una discusión fundamental en todo el Caribe. Si no controlamos la corrupción, todos estos diagnósticos serán eso, diagnósticos lúcidos en un papel. Porque si juzgo por la ciudad de Cartagena y el Caribe en general, no quiero decir que solo sea el Caribe, es todo el país, pero si juzgo por la ciudad de Cartagena, todo esto será papel si no controlamos la corrupción y el crecimiento desmedido de la corrupción. Muchas gracias.